Señor, por el cual le voy a invitar que vayan, por favor, al libro de Mateo. Mateo capítulo 26. Ok, así que espero que tengan ya su Biblia en mano y puedan buscar el libro de Mateo capítulo 26. Este es uno de los momentos más difíciles y más cruciales para la vida del Señor Jesucristo. Como estamos viendo durante todos estos días, es ese momento tan difícil, pero a la vez tan decidido de parte del Señor, porque Él casualmente vino para esto. Él tenía un propósito desde el momento en que nació, se hizo hombre, y el único propósito era cumplir con su palabra, que tenía que venir un Salvador a esta tierra para darnos esa única oportunidad de salvación, como veremos. En este tiempo ocurre lo que él ya esperaba. Es el momento en el que llega el tiempo perfecto para la entrega voluntaria de su vida. Y a manera de resumen, solamente para que podamos entender mejor, empiezo desde el verso 36. De hecho, no voy a estar detallando todo porque sería acabar de aquí a cuántas horas. Entonces, en este tiempo nos vamos a concentrar acerca de ese momento en el que el Señor iba a ser crucificado, pero para ello ocurren una serie de eventos anteriores, y es ese sufrimiento de Cristo. No fue un sufrimiento corto, fue muy largo, fue muy doloroso y afectó todo, sus emociones, como nosotros también somos afectados cuando nos pasa algo, ¿verdad? Entonces, la Biblia empieza todo este momento difícil desde que él va a orar a Getsemaní, y es en este momento donde él va a orar, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta? Que este sufrimiento, el sufrimiento de Cristo y su crucifixión, es el acontecimiento más relevante de la historia bíblica, y por qué no decirlo, es del mundo entero. Y esto se demuestra porque cada uno de los evangelistas escribieron de él. Como ustedes saben, aquellos que están tomando el curso de Panorama del Nuevo Testamento, justo estamos en este tiempo de los evangelios, y nos daremos cuenta que son 4 los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelistas pues relatan vívidamente estos momentos que el Señor Jesús tiene que pasar por el determinado consejo de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este tiempo? Pues vemos cómo el Señor muestra o da la mayor y la única gran evidencia del amor por el ser humano, y cómo pues a través de su sacrificio, y lo hace para con su creación, ya que se encontraba perdida, se encuentra perdida y sin esperanza de rescate. ¿Y de dónde? Pues de esa condenación eterna a la que todo ser humano está destinado. Ahora, el inicio al cada vez más grande sufrimiento empezó en el huerto de Getsemaní, como les digo, cuando el Señor ya tenía claro que era el tiempo de su máxima entrega por la humanidad pecadora, ya que aquí se encuentra, como dice la Biblia, él entristecido y angustiado ante semejante porvenir. Ahora, ¿él no lo sabía? No.
como ya lo habíamos dicho, él sabía para qué vino, ¿no? Entonces, razón por la cual él lleva a sus discípulos, y lo voy a leer solamente, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Ahora, imagínate esta escena por los relatos que refiere en este caso Mateo, ¿no? Cómo él va en este momento a orar porque él sabe lo que se viene. ¿Y él qué hace? Él llama a sus discípulos, a aquellos que les habían seguido por más de 3 años, aquellos que habían compartido muchos momentos hermosos, tristes, difíciles también y confrontadores. Pero mira, y esto es algo también para que nosotros tomemos en cuenta, él decide llevar a ese lugar donde iba a orar secretamente a 3 de sus discípulos. ¿Recuerdas? A Pedro, Jacobo y Juan. Sí, Pedro y los hijos de Zebedeo. Eso lo refiere, por supuesto, Marcos 14:33. He allí la riqueza de los evangelios. No puedes quedarte solamente con una observación de Mateo, sino tienes que ir a otros evangelios para que puedas entender de manera completa el mensaje. En toda esta, digamos, indiferencia de parte de los discípulos, pues el Señor no le era ajeno, porque lo que revelaba de sus discípulos era la ceguera espiritual. Como ustedes saben, ellos todavía no recibían el Espíritu Santo hasta cuando el Señor iba ya a ascender a los cielos, y bueno, asciende y después él manda al Espíritu Santo, como dice la Biblia, es la garantía de nuestra salvación. Entonces es en ese momento que los discípulos duermen mientras él está orando, mientras él está clamando al Señor. Es un momento difícil para él porque, no porque no quiera soportar todo lo que iba a soportar, porque si no estaríamos diciendo que él pues no sabía lo que iba. Él sí sabía, pero lo más difícil que él como Dios sabía era saborear la copa de la ira de Dios. Y eso es importante de notar. Ahora, cuando él ora, él le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando leemos eso nos da la impresión que como que el Señor dijera: no, yo no quiero ir a experimentar todo lo que voy a experimentar, pero no es así. Él, lo que les dije hace un ratito, es que él conoce y sabe lo que implica la ira de Dios. Entonces era un momento difícil y va a ser un momento muy difícil, por el cual él estaba orando, y mientras él oraba, dice, caían gotas de sangre. Hoy, por la ciencia, sabemos que eso puede ser posible, no es una locura. Hay evidencias científicas de que eso puede suceder ante momentos extremos de angustia y de tristeza ante un evento tan duro y doloroso como el que iba a pasar. Ahora, después de ello, el Señor es arrestado. Cuando Él es arrestado, todos sabemos quién es el que lo entrega, ¿verdad?
y es Judas. Judas, de una manera hipócrita, no ajena a su personalidad, se acerca al Señor a darle un beso, y ese beso era la señal para que sepan los captores a quién debían capturar. Este vino acompañado de una turba armados con espadas y palos, como refiere Mateo 26:47, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y esto también llama la atención. ¿Cómo es que los sacerdotes, verdad, los que ministraban en el templo, se estaban comportando como vándalos, verdad? Es increíble que todo esto suceda en este momento, pero todo esto acontece para que se cumplan las escrituras, como dice Marcos 14:49. Es en ese momento, cuando iban a capturar al Señor Jesús, que uno de sus discípulos, Pedro, según el Evangelio de Juan, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero qué extraordinario, el Señor se encargó de sanar a ese hombre que había perdido la oreja. Y el Señor Jesús reprendió a Pedro. Reprendió a Pedro, ¿por qué razón? De la misma manera, ¿se acuerdan en tiempos anteriores que cuando el Señor le dijo que el Cristo tenía que padecer y ser crucificado, y él le dijo, Señor, que esto no te acontezca? Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. De alguna manera, ahorita Pedro está siendo de tropiezo para el propósito soberano de Dios. Y por eso es que reprende el Señor Jesús a Pedro, diciéndole que si él quisiera, si el Señor Jesús quisiera, podría pedir 12 legiones de ángeles. Entonces, quisiera que ustedes tomen en cuenta este momento, porque aquí vemos otra vez que el Señor justo en este momento está viendo cómo está aconteciendo. Por favor, vamos a pasar unos segundos, una pausa y regresamos, por favor. Puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, no, limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, recibirá bendición. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpia mis manos, limpia mi corazón, no quiero elevar mi alma a cosas vanas. No, limpia mis manos, limpia mi corazón, no quiero elevar mi alma a cosas vanas, yo quiero tu bendición. Acércame a ti,
verdad. Limpia mis manos, limpia mi corazón. No quiero elevar mi alma a cosas vanas. No, limpia mis manos, limpia mi corazón. No quiero elevar mi alma a cosas vanas. Yo quiero tu bendición. Ya. Hermanos, ya estamos nuevamente aquí. Hubo algún problema por ahí técnico. Gracias por su comprensión. Hermanos, estamos justo en este tiempo tan importante que es necesario que todos los creyentes debamos entender, porque si no entendemos, si no comprendemos la magnitud de ese sacrificio, entonces de nada serviría seguir a alguien que no sabes lo que hizo por ti y por mí. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Estábamos ya en que el Señor Jesús ora en Getsemaní, es arrestado, producto de eso Pedro interviene y de alguna manera él está obstaculizando los propósitos del Señor, como ya había dicho en un tiempo anterior. Él también le dijo, dice que le quiso reconvenir, es como le quiso hacer pensar, Señor, que esto tú no lo tienes que hacer. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Aquí no actuó de la misma manera el Señor, pero sí le fue muy claro cuando él le dice en Mateo capítulo 26, verso 53, le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, esto es como para callar la boca a cualquiera, ¿verdad? ¿Qué sucedería si el Señor Jesús te dijera a ti o me dijera a mí eso? Cuando yo quiero quizás defender por mis propias fuerzas al Dios creador del universo. Pues aquí lo que vemos es ese poder soberano de Jesús, que Él estaba suprimiendo. Como sabemos, Él suprimió algunos atributos por amor a nosotros. Él se hizo hombre. Ahora, cuando Él le dice que si Él quisiera, pediría esas 12 legiones de ángeles, quizás cuando decimos 12 legiones no podamos entender. Bueno, de acuerdo a la historia, nosotros sabemos que en Roma los batallones se conformaban por legiones. Una legión era 6,000 hombres. 12 legiones, lo que el Señor dice es que si Él quisiera, pediría que vengan 72,000 ángeles. ¿Imaginas? 72,000 ángeles que el Señor podría instantáneamente hacer venir si Él quisiera. Pero ¿por qué no lo hizo? No lo hizo, hermanos, porque estaba escrito que Él tenía que padecer y tenía que ir a la cruz por amor a nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, después de todo ello, Él es llevado ante el concilio. En ese concilio, quien él estaba a cargo era el sumo sacerdote Caifás. En esta época, el sacerdote Caifás tenía un poder bastante grande. Ese poder no solo era de tipo religioso, sino también judicial. Es por esa razón que esto funcionaba como si fuera el poder judicial en la actualidad aquí en Perú. Entonces, él fue sometido a este juicio. Todos después nos daremos cuenta, bueno, ahora por cuestiones de tiempo quizás no vamos a detallar todo eso, que fue irregular. De la misma manera que fue irregular el apresarlo en ese tiempo, ¿verdad? Pero como dice el Señor, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Porque Él dice, ¿cómo es que vienen a apresarme ahí, ¿no? Cuando Él estaba en el monte de Getsemaní, y no lo hicieron antes, porque Dios estaba estableciendo esa fecha precisa
para que sucedan todas estas cosas como la manifestación de sus promesas. Entonces, cuando él es sometido al juicio, pues hacen burla de él, como todos sabemos, y ahí ocurre que en ese tiempo, cuando él es arrestado, pues todos los discípulos lo dejan. Hermanos, ¿cómo te sentirías tú como un líder, como pastor, si en ese momento más difícil y crucial todos tus hermanos se van y te dejan solo? Definitivamente debe haber sido un momento difícil, pero el Señor ya lo sabía. A él no le extrañaba lo que estaban haciendo los discípulos. De ahí vemos que Pedro le niega y después que el Señor Jesús se confronta ante Pilato, o es confrontado ante Pilato. De alguna manera, esta reunión evidenció que él no era culpable de nada. En este caso, el procurador, que era Pilato, simplemente no encontró ninguna justificación para ser acusado. Ahí vemos otra de las transgresiones de la ley que en ese tiempo imperaba. Si él no estaba cometiendo ningún delito, ¿por qué es que él va a la cruz? Cualquiera pensaría que es un conjunto de mala suerte, ¿verdad? Pero no es así. Todo estaba dentro de los planes del Señor. Todo lo tenía el Señor, no sé si decir fríamente calculado, pero lo tenía calculado exactamente. Ahora, dentro de este juicio ocurren varias cosas y es sorprendente cómo es que todas estas cosas ocurren en la noche, aproximadamente cuando él es capturado en el monte de Getsemaní, aproximadamente dicen los historiadores que eran las 12 de la noche. Y los diferentes juicios al que fue sometido fue prácticamente toda la madrugada, toda la madrugada. Dentro de ellos ocurrió que lo abofetean, se burlan de él, como las escrituras ya lo habían establecido. Entonces, ya yendo a ese tiempo tan doloroso para él como el Salvador, pues simplemente vemos que el Señor es interrogado por Pilato y él no encuentra ninguna falta. Sin embargo, lo más sorprendente es que en este tiempo era justo la fiesta que ellos tendían a soltar a un preso, es decir, daban un tiempo de gracia para un preso. Y miren cómo es que Pilato agarra y hace que tome la decisión el pueblo. Bueno, lo que él quería hacer literalmente era lavarse las manos como después él lo hace, ¿no? Como diciendo yo me limpio de toda responsabilidad porque yo no lo mandé ejecutar. Entonces, simplemente sueltan a Barrabás. Sorprendente que al quien sueltan también se llamaba Jesús Barrabás. Bueno, este es soltado y ustedes pónganse a pensar qué es lo que él pensó. Él reconocía que era culpable, él sabía que era un hombre de mala reputación y sin embargo sabía de la fama del Señor Jesús. Yo no sé qué habrá pasado, la Biblia no habla acerca de qué actitud tomó Barrabás, pero yo creo que era una buena justificación para que él un día se arrepintiera. Pero la Biblia no habla nada al respecto de ello. Entonces, aquí es donde
él empieza a sufrir todo lo que las escrituras decían de él. Entonces, dice en el verso 27 de Mateo 27, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hermanos, esto de acá nosotros lo hemos leído quizás muchas veces, y seguro usted ha visto muchas veces también donde vívidamente se ve todo el Vía Crucis que experimenta, ¿verdad? O como la última película que hizo Mel Gibson, donde se ve más real todo lo que vivió el Señor. Y entonces es importante entender y ser conscientes de todo lo que el Señor Jesús sufrió en este tiempo. Él siendo justo, Él siendo bueno, tuvo que soportar todo esto por amor a nosotros. Sobre todo porque Él estaba obedeciendo a Dios. Ahora, cuando salían, hallaron en ese tiempo, cuando ya Él estaba siendo llevado, vemos cómo Él ya había sido herido, golpeado, y en este tiempo lo que podemos ver es que aproximadamente ya era el mediodía de ese viernes trágico. Y Jesús estaba yendo hacia el monte Calvario o monte de la calavera, según los historiadores dicen que ese monte tenía una forma de calavera y se encontraba ubicado en las afueras de Jerusalén. En ese lugar no había ninguna hierba y parecía como si fuera un monte pelado, así como nuestros cerros acá en Lima, que no hay ningún árbol. De la misma manera tenía ese aspecto. Y algo que sorprende es que en el camino hacia la muerte, Jesús estaba llevando a cuestas ese madero horizontal de la cruz llamado patibulum en latín. Esa madera pesaba mucho. Dicen algunos que el peso de esta madera era aproximadamente de 60 kilos. Para que se den una idea, una bolsa de cemento, una bolsa con cemento llena, está pesando aproximadamente 40 a 50 kilos. Imagínense cargar esa cantidad de peso para todo lo que él ya había pasado, todo el sufrimiento, todos los látigos que había soportado. Ahora, otra de las cosas que debemos ver es de qué manera él fue castigado. Si bien es cierto, el libro de Mateo no detalla y los libros no dicen en realidad qué componentes tenían estos látigos. Lo que sí cuentan los historiadores, y uno de ellos es Josefo, habla de que esos látigos eran tiras hechas de cuero de animal y llevaban colgadas al final de las puntas de estos látigos, unas bolas metálicas de plomo. Y dentro de esas puntas también habían además
tiras que eran anudadas con pedazos de hueso de oveja. Ahora, ustedes pueden imaginarse el terrible daño que causó al Señor estos latigazos. No, si alguno en algún momento ha soportado un látigo acá en el Perú, le llaman látigo San Martín, era uno de cuero y había unas puntas del mismo cuero, eran muy dolorosas, y en este caso eso no se compara en nada a ese tipo de látigo que el Señor recibió. Ustedes, si conocen el plomo, es un metal muy pesado y que al ser lanzado con fuerza va a generar dolor. Según los científicos dicen que esto generó que la espalda sea desgarrada y que incluso se pudieran ver algunos fragmentos de la columna vertebral y que la sangre brotaba a borbotones de esas heridas. Esto es uno de los comentarios que hace Cayo Graciano. Fue un hombre que vivía en esa época y que dejó escrito a través de los testigos que él entrevistó. Ahora, uno de los fisiólogos dice esto, y hablo de ese estudio que se ha hecho después, un estudio científico, dice, ¿cómo pudo resistir ese hombre semejante dolor durante tanto tiempo? Se preguntó este fisiólogo llamado Zacarías Frank. Ahora, él después entiende que lo único que lo ayudó a soportar es que él sea pues alguien diferente, sumamente diferente a nosotros. Como nosotros sabemos, el Señor es 100% hombre y 100% Dios, pero nosotros nos damos cuenta que Él soportó por ese poder sobrenatural que Él tenía, pero como ser humano, Él decayó, Él estaba totalmente herido, Él en varias ocasiones se cayó, y los científicos también dicen al respecto que esto se debió a que el Señor Jesús sufrió lo que nosotros conocemos en el trabajo hospitalario como hipovolemia, es decir, que al del sangrado profuso lo que va a ocasionar en el cuerpo es una descompensación y va a bajar la presión, y producto de ello, ¿por qué razón? Porque la sangre está saliendo a borbotones por todas las heridas generadas por los azotes, y producto de ello generan desmayos. Pero como el Señor, lo que hacía que Él soporte era ese amor incondicional que hacía que pueda soportar todo este dolor tremendo sobre su cuerpo. Entonces lo que vemos aquí es que cuando él era llevado hacia ese lugar llamado Gólgota, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Ahora, esto también es otra de las cosas que dicen los historiadores, que quizás nosotros no lo entendemos, pero normalmente cuando era alguien crucificado, lo que se le daba era una mezcla de vinagre con una sustancia alucinógena que le provocaba en ellos de alguna manera aplacar el dolor. Pero sin embargo, lo que vemos aquí, dice el Señor en el verso 34 de Mateo 27, dice, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y esto es algo extraordinario e importante también de tomar en cuenta. Hermanos, ¿por qué el Señor no quiso beber esta mezcla que dicen que era preparada por mujeres ricas como una especie de una obra de misericordia para con los hombres que iban a la crucifixión?
porque era una manera de aplacar el dolor insoportable que iba a experimentar. Sin embargo, el Señor no quiso beber esto. Él no quería dejar de soportar el dolor de la crucifixión. Ahora, en este momento, cuando estuvieron crucificados, repartieron sus vestidos. Ahora, de hecho, Mateo está hablando de este momento de una manera un poco rápida, ¿verdad? Pero nosotros lo que nos damos cuenta es que, de acuerdo a los historiadores, dice que estos clavos eran grandes, de 13 a 18 centímetros de longitud, y que al penetrar en las manos lo que generaban era un dolor insoportable, porque nosotros en las manos tenemos muchas terminaciones nerviosas y que generan dolor. Por eso solamente si usted alguna vez ha experimentado el fuego cuando estaba en la hornilla y cerca ha tocado tal vez una olla caliente, como automáticamente reacciona nuestra mano, nuestro brazo, ¿verdad? Retirándola. Es porque hay demasiadas terminaciones y hay una gran cantidad de actividad sensorial. Imagínese el grado de dolor que él tuvo que soportar allí en la cruz. Y esto se ve aquí, que no solamente eso sucedió, él al ser crucificado estaba soportando el dolor de los clavos, de las manos y de los pies. Y no solo ello, ya él había sido azotado 39 veces y ya estaba desgarrado su piel, ya como dicen algunos científicos, hasta estamos seguros que se veía algunas vértebras porque su condición era, su contextura era delgada y su piel rápidamente se va a desgarrar con los huesecillos o con las bolas de plomo con que se lanzaba con tal fuerza. Entonces, imagínense, él ya estaba en la cruz, colgado, y no podía respirar bien. ¿Por qué razón? Porque al estar clavado, lo que dicen también los científicos es que eso imposibilitaba al estar clavado de pies y de manos. Él estaba prácticamente demasiado agitado para soportar el dolor y lo único que hacía era respirar rápido, y era tal el colapso en el cuerpo que poco a poco él se iba desfalleciendo. Él jadeaba con mucha desesperación. Esos riñones dice que habían colapsado también. Por esa razón es que él, en uno de los evangelios, él le dice, tengo sed. ¿Por qué razón? Fisiológicamente su cuerpo necesitaba mucha agua. Él había perdido mucha sangre. Un ser humano tiene aproximadamente de 4 a 6 litros de sangre y él había perdido aproximadamente más de la mitad del volumen total del cuerpo. Eso, ustedes imaginan una descompensación total. Sus riñones habían colapsado producto de la falta de agua, la arritmia cardíaca cada vez más fuerte, y eso prácticamente provocó que el Señor ya no soporte más. Sin embargo, esto no es lo que le causó o lo que le chocó más al Señor, sino es la ausencia
de su padre, cuando el Señor dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Y él, lo que él estaba experimentando en ese momento era que Dios se había alejado. ¿Por qué razón? Porque el Señor estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Recuerden, Dios es un Dios de ira. Dios no es que pasa por alto el pecado. Dios tenía que satisfacer su ira y solamente lo podía satisfacer a través de alguien santo, a través de alguien que nunca había pecado. Y voluntariamente, como dice el libro de Juan, Él se ofreció voluntariamente de su propia voluntad, Él dio su vida, porque era la única posibilidad para el hombre, para que pueda un día tener la posibilidad de ser salvo. ¿Y por qué digo esto? Muchos creen que el hecho de que Jesucristo haya muerto en la cruz, ya eso le da la posibilidad, o mejor dicho, ya eso le da a todos la salvación, y no es así. Si bien es cierto, el Señor Jesús murió en la cruz por todos, no todos son salvos, porque lo que hace falta es que ese ser humano crea en que Jesucristo murió en la cruz. No es simplemente que el Señor murió y ya todos somos salvos. No es así. Para que esa salvación sea efectiva, este hombre, tú como mujer, tú como joven, como adolescente, tienes que haber creído o tienes que creer, perdón, en Él como el único autor y consumador de la fe. Entonces, esto es importante, hermanos, ¿por qué razón? Porque en este tiempo que Él estaba ya en la cruz, simplemente todos de muchas maneras le escarnecían. Los sacerdotes, la gente, decía, cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el verso 47 de Mateo 27, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Pero él no estaba llamando a Elías, él estaba diciendo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor estaba cargando con todos los pecados de los seres humanos. Él estaba pagando lo que alguien tenía que pagar por el pecado del ser humano. Y es ahí cuando en el verso 50 dice finalmente que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ojo, eso es importante, dice, entregó el Espíritu. ¿Se dan cuenta que Él voluntariamente entrega su vida? No es que se la quitan. Si bien es cierto, cuando Pedro predica, ustedes van a Hechos de los Apóstoles, él dice, nosotros lo hemos crucificado, y de alguna manera tiene razón, no está mintiendo. El producto de ese consejo maquiavélico, de todo el Sanedrín que estaba prácticamente confabulando todo este sacrificio cruento del Señor Jesús. Era un acto voluntario, era un acto del ser humano que se estaba poniendo de acuerdo. Pilatos, todo era una confabulación contra el Señor. Sin embargo, lo que debemos entender es que esto estaba dentro de los planes de Dios. Ahí es lo que podemos ver, que Dios es un Dios soberano. La voluntad humana no contradice la soberanía de Dios. Dentro de los planes del Señor, sabía que iba a suceder toda esta serie de
infracciones de la ley, cuando él era sometido a juicio en la noche, cuando él estaba siendo, o mejor dicho, yendo a la cruz, en vez de que vaya a la cruz Barrabás, que era un convicto, ¿verdad? Sin embargo, todo esto era la evidencia de que las escrituras se tenían que cumplir. Una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es que el Señor Jesús hizo todo esto y soportó todo esto por amor a la humanidad. El Señor fue a la cruz con el único propósito de que tú un día puedas entender lo que significa el amor incondicional de Dios. Muchas veces lo hemos pasado por alto, muchas veces lo hemos pisoteado, muchas veces, aunque quizás te suene raro, nos hemos burlado de ese sacrificio. Sin embargo, el Señor es paciente y dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesús lo que está buscando es que un día el ser humano pueda entender ese sacrificio. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Primero, dándote convicción de tu pecado, haciéndote ver que tú eras y yo era el que merecía estar en esa cruz, porque mis pecados me condenan, porque mis pecados simplemente dan la evidencia de que soy un ser humano alejado de la voluntad de Dios. El Señor Jesús fue a la cruz con el único propósito de que tú un día puedas tener ese privilegio de experimentar la salvación extraordinaria de Dios. Ese regalo de gracia que ningún ser humano merece. Ese regalo que Dios aún quiere dar a aquella persona que se arrepiente, que cree en el sacrificio de Cristo, que cree en todo lo que Él hizo por el mundo. Algo que quiero ya para terminar es decir, algo que algunos comentaristas que no han sido cristianos y que no son cristianos dicen acerca de este sacrificio. Dice un hombre que no es creyente, dice, yo no creo que este hombre fuera hijo de Dios, dice con energía, pero podría haberlo sido para resistir semejante tormento durante 3 horas. No sé cómo lo hizo. No conozco a nadie que aguante eso. Imaginen lo que dice este hombre incrédulo, un fisiólogo alemán, es un ateo racionalista. Él dice eso, o como otros que refieren que hay, aun cuando ellos no crean en el Señor Jesús, aún hay evidencias históricas por testimonios reales de que Él existió. Muchos de nosotros dudamos de la existencia del Señor, pero aún dentro de las evidencias judiciales de este mundo, aún la Biblia, aún los libros considerados para los ateos como históricos son la evidencia suficiente para saber que existió el Señor Jesús, y porque hay muchos escritos donde hay testigos que reconocen que el Señor Jesús sí existió, sí fue a la cruz y que Él resucitó de entre los muertos. Hermanos, que este tiempo sea un precioso tiempo para que nosotros podamos reflexionar acerca de ese sacrificio, de ese
terrible y cruento momento que Él pasó por culpa nuestra. El Señor simplemente está buscándonos. Si aún todavía no eres cristiano, si aún todavía tú no has experimentado, pues Dios te está invitando. Dios está buscando al ser humano. Ojo, Dios no está rogando al hombre, porque Él no es hombre para que esté rogando a otro. Él es Dios. Él está demandando arrepentimiento a todo ser humano. Y está en ti. Si tú te arrepientes de tus pecados, si tú reconoces tus adicciones, ese sacrificio. 50 años después de lo que sucedió allí en el Gólgota, a mediados del siglo I, el gran filósofo Séneca, que era profesor del emperador Nerón en Roma, escribió esta frase y dice así, escuchen, dice: no soy cristiano, pero me estremezco al pensar que Jesús murió lentamente, gota a gota, con su propia sangre. Imagínate este gran filósofo Séneca, que era profesor y profesor del emperador Nerón. Dice él: no soy cristiano, pero me estremezco al pensar que Jesús murió lentamente. La pregunta es, ¿tú te estremeces? ¿Te estremeces cuando ves cómo murió el Señor Jesús? ¿Cómo sufrió por ti? Entonces debes tomar en cuenta que ese sacrificio no es solamente tal vez para mirarlo en una película y llorar en ese momento y después volver a tu vida como si nada hubiera pasado y seguir con los mismos pecados de siempre y seguir atado y esclavizado a las adicciones que durante muchos años te vienen atando. Dios dice que Él ha venido para darnos verdadera libertad. ¿Y cómo lo hace? Cuando tú crees en el Señor Jesús como el autor y salvador de este mundo. Es por esa razón que la pasión de Cristo no es la historia de un condenado a muerte, sino el camino de la manifestación sobrenatural mesiánica de Jesús. ¿Entiende esto? La pasión de Cristo no es la historia de un condenado a muerte, sino el camino de la manifestación mesiánica de Jesús. Porque ahí es donde se manifestó con toda gloria que Él era el Mesías esperado, aquel que el pueblo lo rechazó, dice el Señor Jesús en Juan: a los suyos vino y simplemente los suyos lo rechazaron. Pero ¿qué dice Juan? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no han sido nacidos de voluntad de sangre ni de carne, sino por voluntad de Dios. Si tú como cristiano hoy eres hijo de Dios, ha sido por el consejo, por el acto voluntario de Dios, que Él decidió elegirte. Su palabra dice que nosotros no lo hemos elegido a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Así que finalmente quiero acabar este tiempo precioso diciéndote: no desperdicies el tiempo que Dios te da, porque tú no sabes si tendrás un nuevo mañana, ni yo sé si tendré un nuevo amanecer. Sé que por la misericordia de Dios, si es su voluntad, mañana volveré a abrir los ojos y volveré a pararme de mi cama para salir, trabajar y hacer la voluntad de Dios. ¿Y tú, qué si hoy el Señor te quita la vida? ¿Te gustaría que te digan: necio, esta noche vienen a pedir tu alma?
El Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor quiere darte descanso cuando tú no puedes tenerlo porque vives en pecado, porque vives para el padre de la maldad que es el diablo. Sí, porque dice vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si nosotros vivimos pecando, preso de adicciones, pues demostramos que no somos hijos de Dios, sino hijos del diablo. Pero dice, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él las deshizo ahí en la cruz del Calvario. Y lo único que Él está dándote es esa oportunidad de que te arrepientas y que experimentes ese gozo indescriptible de ser un hijo de Dios. Termino simplemente con esta bienaventuranza y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, Él dio el primer ejemplo de esto. Dice, dichosos cuando por mi causa os vituperen, os insulten y os persigan. Él fue vituperado, Él fue perseguido y le dijeron toda clase de mal mintiendo contra Él. Y aún Él se mantuvo manso y humilde. Pregúntate si tú como cristiano eres capaz o estás siendo capaz de obedecer esta bienaventuranza. Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros imitemos.